al editorial que se presentó en ese día, se habla del entorno de corrupción y descomposición doctrinal que se da en el romanismo y en quienes se alimentan de la tripa umbilical, lo que generó a través de los siglos el oscurantismo, ceguera espiritual, y avivó las tradiciones, las supercherías, los ritos satánicos, cultos a los muertos, entre otras prácticas abominables que hunden en perdición y muerte a sus seguidores. El apóstol Nazón Joaquín García dejó un mensaje muy claro sobre todo las tradiciones exactamente que en esos días se estaban celebrando en la República Mexicana y en muchas otras partes del mundo. Aquí llama nuestra atención, estimado televidente, quiero agradecerles, estén sintonizando esta señal y presento, antes de seguir adelante, a nuestra joven historiadora, que nos narrará puntos muy interesantes precisamente sobre este evento. Bienvenida, Esther Castellanos, ¿cómo estás? Muy bien, y una vez más pues contenta de estar en esta programación y agradezco la invitación que se me ha hecho. Queremos también, estimado televidente, me dirijo ahora sí a aquellos que tienen la oportunidad de vernos a través de el canal 50.3, o si no, el programa está editado para Berea Internacional y aparece en las páginas de internet. Puede usted encontrarlo en Claro y Oscuro 2011 en YouTube, y en Face lo puede usted encontrar a nombre de Rubén Aguilera Martínez. Allí escuchará usted y verá qué reacción tienen las personas que visitaron cada una de estas presentaciones. Me refiero a la que se dio en Michoacán, la que se dio en Aguascalientes, la que se dio en Vallarta, la que se llevó a cabo en San Luis Potosí y últimamente ahí precisamente en el estado de Nayarit. El interés es de llevar a ustedes la imagen y el testimonio de personas que de una manera directa, espontánea, sin darle mucho redondeo a sus respuestas, hablaron sobre lo que experimentaron después precisamente de la exposición del apóstol en ese lugar de Nayarit. No sé, iniciamos con uno de los videos, que es lo que nos interesa. Por allí a nuestros editores, si están listos, compártanos algunas imágenes de personas que fueron entrevistadas, y quiero agradecer de antemano precisamente a los corresponsales de Berea Internacional en México, a César Camacho, por ese trabajo tan excelente que realizaron al entrevistar a estas personas, material que hoy utilizamos para poder hacerle llegar a usted, estimado televidente, cuáles fueron las reacciones de estos visitantes. Adelante, Oreb. ¿Qué le pareció el evento? Muy bonito, me gustó mucho. Me pareció muy magnífico, maravilloso, me encantó. Estuvo todo muy lindo. Súper bonito, súper increíble y se siente la presencia de Dios. Una hermosura, se sintió la presencia de Dios. Una belleza que no pensé que existiera esto. Mira, me pareció maravilloso, muy abrumador, muy emocionante, porque es la primera vez que lo vivo. Pero desde la primera palabra que dijo el siervo de Dios, a mí me impactó, la verdad. Igualmente, también muy bonito. Me pareció muy interesante. La verdad es de que es la segunda vez que voy a un templo y la verdad que me es grato sentir esa parte de presencia de Dios, esa parte de hacer bien las cosas como persona. Hoy fue el primer día, nunca había venido y me pareció una cosa extraordinaria, bonita, que no puedo describir. Se siente muy bonito aquí en el corazón. Muy bonito. Me gustó mucho. Muy bonito. Es algo nuevo para mí, pero me gustó mucho.
especialmente cuando se habla de la palabra de Dios. La verdad me siento muy feliz de haber presenciado este momento tan hermoso. Ay, hermoso, hermoso. Todavía ando llorando de emoción, de alegría. Muy hermoso. Súper hermoso. Sí. Muy bonito. Con la presencia de Dios. Hermoso. Majestuoso, grande, lleno de paz y de alegría también al mismo tiempo. No, pues muy hermoso. Sí, muy hermoso y pues está uno muy contento. La verdad, muy bien, interesante. Es la primera vez que está por aquí el hermano Nazón y pues qué bueno que nos visite hasta acá. Muy bonito. Bueno, yo vine acompañando a mi nuera y a mi hijo y pues me sentí muy a gusto pues porque pues compartí con ellos los momentos que ellos comparten en su iglesia, aunque yo no pertenezco a la iglesia, pero siempre trato de compartir con ellos estos momentos, simplemente porque son mi familia, ¿no? Lo más bonito, lo más hermoso que puede existir. Pues se siente, ¿no? La paz en el ambiente, está muy bien organizado. Se me hizo realmente pues algo muy impresionante. Sí. He venido aquí y igual me gusta. Ahorita vino toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada. Y vino mucha gente de ahí, de donde yo vivo, de la Gualapa. Me pareció muy reconfortante para el espíritu, más que nada, sí. Cuando entra el apóstol de Jesucristo al recinto, ¿qué pensó? Pues estaba enfocada en no distraerme y disfrutar lo que estaba ocurriendo en este momento. Tenía muchas ganas de verlo en persona y ¿qué pensé? Pues creo que en ese momento no estaba pensando, solo estaba sintiendo muy bonito en todo mi corazón. Fue un poquito Televidente, difícil. estos testimonios, vamos a seguir escuchando otros más sobre nuestra charla, nuestra plática, pero hay una observación, Esther, de coincidencia de estos visitantes, y quiero pues comentarles a nuestros televidentes, no es gente como acostumbran a hacer muchas otras organizaciones, por ahí digamos preparadas, compradas, de alguna manera inducidas. Esto que usted está viendo, estimado televidente, es la reacción espontánea, sincera, de gente que, como muchos de ellos dijeron, no habían ido jamás, no habían escuchado. Algunos tenían razón ya de la iglesia, de la institución, pero no habían ido personalmente. Y coinciden todos, Esther Castellanos. Así es. No llevan expresión. El factor, diríamos aquí la palabra clave, cuando se les hizo la pregunta que qué era lo que habían sentido o qué era lo que habían experimentado. Si ustedes se fijaron tanto en la otra programación, en un programa anterior en el que también escuchamos los testimonios en otro de los lugares, nos vamos a dar cuenta que decían, el factor común, decían ellos, sentimos una paz en el corazón, una tranquilidad. Y sabemos que cuando no hay paz en el corazón, ¿qué es lo que se siente? Tranquilidad, desosiego, desesperación. Y cuando hay paz, la paz no es nada más la ausencia de guerra. La paz es armonía, la paz es comunión, la paz trae seguridad, trae tranquilidad. Veamos en la mayoría pues, de todos los entrevistados y en el rostro de los que estaban ahí presentes, esa satisfacción. Quizás fueron muchos de ellos, al ser invitados, llegaron por curiosidad, algunos quizás buscando en algún determinado momento, porque cuando se habla de un líder religioso, pues muchos van y buscan lo que viene siendo la sanidad corporal, pero como lo ha dicho el apóstol Nazón Joaquín, de que lo puede hacer, sí, de sanar. Pero decía él, no es esa mi finalidad. Mi finalidad es traer el evangelio verdadero a las gentes. A eso me envió, dijo, porque el mismo Señor Jesucristo en su momento tuvo que quizás hacer milagros para llamar la atención de la gente.
Definitivo. Pero ¿cuántas de esas gentes al haber recibido el milagro, lo primordial que era alcanzar su salvación y algo mejor, pues les fue más fácil y dieron la vuelta? Efectivamente. Fíjate que llama mi atención y quiero comentarlo con nuestros televidentes. En uno de los puntos del editorial se marca Ministerio Apostólico en la Restauración, que sigue marcando la diferencia. Hago esta observación, estimado televidente, porque a diferencia de lo que mencionaba Esther Castellanos, hay muchos grupos religiosos, muchos líderes religiosos, pastores, sacerdotes, predicadores que hacen campañas en donde ponen de por medio el gancho, el anzuelo, ahí va con la carnada, de la sanidad. La mayoría de ellos lo hace a través de gente que preparan de alguna manera para la presentación de sus eventos. Poco se ve realmente que las maravillas, los milagros se vean allí espontáneamente en el momento, pero no ese es el objetivo del apóstol Nazón Joaquín, como menciona Esther Castellanos. Se ha visto en la institución cientos, miles de casos donde la sanidad, donde se han cumplido, por decir así, aquellos milagros en la desesperación de algunos, digamos, visitantes, seguidores, y es algo realmente notorio. Pero tiene dentro de su meta, digamos, el apóstol, no valerse de las carencias, de la pobreza, de la necesidad, de los enfermos, de los que están ya en agonía, para poder, digamos, ganar prosélitos, no. Es un hombre que viene hablando la verdad, que marca la diferencia con su palabra de verdad, enfrentando, confrontando a todos aquellos grupos religiosos, líderes, sobre todo líderes. Habló muy claramente en su mensaje sobre esos grupos que se unen. Hablamos de católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, de todas las religiones, como se dio, digamos, en su momento en la República Mexicana. Esta es la diferencia de Castellanos, que mientras los grupos se unen para poder solaparse, encubrirse, este hombre viene hablando con la verdad y su palabra llega al corazón de los oyentes como lo han manifestado estas personas. Así es, porque pues no es que sea una palabra. Mucho se habla en estos tiempos en que debe de existir un ecumenismo, es decir, en el que las diferencias religiosas puede haber una reconciliación, se puede decir, entre los grupos y buscar algunos puntos en los que puedan converger y así evitar las divisiones que han existido durante muchos siglos. Así es. Pero el ecumenismo no puede existir. Y digo no puede existir porque siempre van a llegar a un punto en el que van a diferir. Truenan, así es. Entonces, puede ser que a la vista pueda haber un ambiente de tolerancia. Pudiera ser, pero no puede existir un ecumenismo porque, ya aquí voy a aplicar un principio bíblico, que comunión tiene la luz con las tinieblas. Así es. Si vemos en los grupos, en México hay un consejo interreligioso y hay también un concilio de alguna forma ecuménico, pero se me hace muy difícil cuando históricamente muchos de los que están en esos grupos han sido grupos que no han sido aceptados por la Iglesia Católica. Y voy a poner un ejemplo, lo que pasó en el Concilio Vaticano, a partir del Concilio Vaticano II, donde se busca esta conciliación. Antes del Concilio Vaticano II, a todo lo que se le consideraba protestante, automáticamente era un hereje, un hijo de Satanás, y así es la propaganda católica que había en el momento. En ese entonces, sí. Después del Concilio Vaticano II, ya no se les llama hijos del diablo, abortos de Satanás, y son expresiones que las llegamos a ver y todavía a mí me tocó. Ahí quedaron históricamente. No, y a mí todavía me tocó ver ese tipo de expresiones hacia quienes no comulgaban con el catolicismo en México. Y no nada más dichas, escritas en las calles.
Y después se dice, no, ya no son eso, ahora son hermanos. Hermanos separados. Separados. Damos entrada Sí. a otro y sigues con el tema, es muy interesante. A ver, Oreb, si estás por ahí preparado, nuestros televidentes, queremos compartir con ustedes realmente lo que es la expresión de un corazón que busca la verdad, de personas que van en búsqueda de una verdadera paz, de un verdadero conocimiento, de una doctrina que no ande con ambigüedades por allí encubriendo mentiras, engaños, no. Este es el éxito del apóstol Naasón Joaquín García en este momento. Su palabra de verdad, con autoridad apostólica, que viene a abrir los ojos, el entendimiento y convierte los corazones. Adelante por ahí, nuestro técnico, a ver si está preparado. Alejandro, un gusto. Alejandro, ¿cuál fue tu experiencia de este evento? Una experiencia muy agradable, ¿no? El ver al varón de Dios fue pues, algo muy bonito, ¿no? Cuando iba entrando sentí, no sé, como me dolía el pecho y no sé, un nervio así, y fue algo muy agradable, ¿no? Muy bien, a mí me gustó bastante, me sentí muy bien, fue algo que no puedo explicarlo, fue entre escalofrío, todo, gusto, felicidad, fue algo muy bonito, me gustó, me encantó, fue algo que no lo había sentido antes, fue algo no tengo palabras para explicarlo. Pues una organización impresionante, actos de obediencia muy apegados a la palabra y una palabra que la fe es todo en nuestras vidas. Esta es la primera vez que yo vengo y pues me voy motivado por lo que yo escuché y contento y a gusto. Pues muy bonito, sentí algo que la verdad le confieso que jamás había sentido. ¿Qué le pareció el evento? Pues muy bonito, la verdad me sorprendió. Ya me había yo tengo una amiga que se llama Maura Ramírez que está en Oregón y ella me convida. Ella yo soy de un lado de Las Varas, se llama El Paso de las Palmas, pero ya tengo 5 años viviendo aquí y ella desde que yo estoy ahí ella me convida. Ella ya tiene 12 años en Oregón y ella es la que me habló y me dijo que si gustaba venir, que iban a estar aquí. De hecho yo estoy en la página, pero nunca me había tomado el atrevimiento a venir, dije, pero ahora no sé. Y sí, me pareció muy bonito. ¿Qué le pareció para usted el evento? Pues muy bien, te pega muy bien todo y hay mucho aprendizaje. Sentí un brío sobre mí en mi cuerpo, a manera de que me hizo llorar, me fascinó la verdad su encuentro. Mire, es la primera vez y que me invitaron y pues me gustó mucho. Pues muy bonito, es la primera vez que vengo a un evento como este, pero muy bonito, muy emotivo. Bueno, muy humano, muy espiritual, unifica a la gente, sensibiliza a la gente y eso es bueno entre tanta violencia en la que vivimos ahora. Esto es un acto de sensibilidad y es bueno que unifique a los hombres para la paz. ¿Qué les parece? Fíjate qué interesante, Esther Castellanos. Llama la atención, por decir, la expresión de cada una de estas personas, porque estamos hablando de una encrucijada, Esther Castellanos, de valores, en donde se dan las alianzas, precisamente hablábamos nosotros hace un momento, exponías tú, esas alianzas de líderes religiosos que a través de ecumenismos, a través de las llamadas acuerdos, sociedades, de unidad, de paz, para no herirse unos a otros, cuando la palabra de Dios nos invita, digamos, a contender eficazmente por la doctrina. Y entre ellos, ¿cómo es posible, dices tú, bueno, llega un momento en que truenan porque no pueden llegar a un acuerdo, dada que las ideas son diferentes? Sin embargo, políticamente, allí están dando una imagen de unidad ante el mundo, porque así conviene a algunos gobiernos, pero es una realidad que no pueden estar unidos porque tú lo mencionaste. Vamos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en aquellas las que son consideradas las iglesias protestantes, históricamente hablando, los luteranos, los metodistas, anglicanos. Los anglicanos. Si vemos las diferencias que existen entre ellos, por ejemplo, entre los metodistas no aceptan el culto a las imágenes, sea relativo o no relativo
no es algo que esté dentro de sus cánones religiosos. Entonces, ¿cómo van a poder converger en un cierto punto? Podrán converger en 2 o 3 cosas, pero en la esencia de la doctrina que tienen ellos, no pueden. Digo, no pueden porque cómo va, cuando llega el momento de enfrentar el problema, el por qué ellos, hasta bíblicamente, tienen cómo comprobar de que, y eso fue uno de los problemas durante la reforma religiosa, fue uno de los puntos también, la adoración, el culto, la veneración que se le rendía a las imágenes. Fue en algo en lo que chocaron. En el celibato, ¿cómo van a poder, si los líderes de ellos se pueden casar, cómo van a poder converger con el líder católico donde sus sacerdotes no pueden estar casados? Entonces estamos viendo que son diferencias que ya existen entre ellos, o por qué hubo una cisma de Oriente desde un principio entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Hasta el día de hoy siguen separados, siguen teniendo los mismos cultos y todo, pero no hasta valió eso una cruzada y la invasión de Constantinopla y todos los destrozos que se hicieron. No son cosas que se olviden tan fácilmente. Al final de cuentas somos seres humanos. Y lo que se hizo, y recordemos, si dentro de la historia, ¿cuánto protestante no murió en siglos atrás por la religión que ellos procesaban, y a manos de quién? A manos de católicos. Fíjate Entonces, que no pueden converger ni puede existir el ecumenismo. en el caso, por ejemplo, de Norberto Rivera, donde se reúnen judíos, anglicanos, ortodoxos, evangélicos, pentecostales y apostólicos. Estamos hablando de grupos que no tienen los mismos ideales, no tienen la misma filosofía, no tienen el mismo sentido de doctrina. Aceite. Entonces, ¿por qué razón se da esa unidad? Porque pues tan engañoso es uno como engañoso es el otro. Por eso, la predicación de un hombre de Dios marca una diferencia total. Te preguntarán, estimados televidentes, ¿cuál es el secreto del éxito del ministerio apostólico? Hablar simplemente con la verdad. Parece que vamos a ir a un pequeño corte, estimado televidente. Regresamos enseguida, estamos con usted.